helada. Agua helada. ¿El banco por dónde entra? ¿Ahí por ahí? Por otro lado, ¿no? El banco entra por otro lado. Y si pudiera entrar uno, luego otro. Ahí está aquí por dentro.
Hace mucho tiempo en la villa de Villena existían unos privilegios históricos donde había un libre impuesto de aduana del mercado de los domingos, otorgado dicho impuesto por Alfonso X, Jaime II y el ilustre escritor don Juan Manuel. Este impuesto liberaba al mercado dejando que a Villena pudiesen entrar mercaderes de otras regiones para así negociar con sus productos sin tener que pagar ninguna tasa o aduana. Pero tras la visita de los reyes católicos y a petición de los monarcas, esto fue modificado de la siguiente manera. Desde este momento, los mercaderes de la zona serán vigilados por los almojáviles. Ellos son los encargados de recaudar los impuestos de aduanas que mercaderes aragoneses y castellanos incumplen desde hace algún tiempo porque les da la gana. Los agricultores de la zona son los primeros en chivarse de la situación a los almojáviles, creando así un enfrentamiento entre el producto local y el producto exportado de otras villas, creando entre las vendedoras de lechugas dos batallones que defienden a lechugazos sus intereses. Así pues, llegado el momento de la batalla y comandado por las lechugueras, se creó en Villena el bando blanco y el bando verde, que ayudarán a esas lechugueras a defender su color hasta la muerte. A grito de arriba el bando blanco y al grito de viva el bando verde, nos trasladamos a aquella época de relleno, de aventuras. Es domingo. Villena se llena de mercaderes que ofrecen sus mejores productos a los lugareños de la zona. Es domingo de mercado, domingo de impuestos. Es domingo de lechuguina. Mis lechugas son como su tierra y su agua. Estos de aquí no saben con qué manos han topado, ¿eh? ¡Recién cortada! ¡Recién cogida! ¡Compre la lechuga de García! Bueno. Espero que hayáis pagado aduana. Porque con todos los que soy, menuda recaudación van a hacer los almojáviles. Oye, calentura, que aquí todos hemos venido a pagar. A la venta. Anda que... Sí, hombre, aquí los de Villena para Villena y los que me caigan desde fuera a pagar impuestos sin vergüenza. ¡Eso! No pasamos pegar nada. ¿Tú ves algún recaudador por aquí? Ojos que no ven, corazón que no siente, que tanta pureza de blanco, brilla la costanera y como decía, ¿cómo está de lechuga? Te voy a decir una cosa, verdulera. Ya te gustaría a ti que tus lechugas fuesen tan frescas como las nuestras. ¡Eso! Nuestras lechugas son de tierra fina, de agua clara y cristalina, que conectada por los villeneros y para los villeneros. Mira lo que te digo, son lechugas que van directas de la tierra a la boca. ¡Verdulera! Hoy he traído a todo este batallón para que juzguen a los verdes y a vuestras verduleras que quieren venir a vender producto de fuera sin pagar aduana. Esta bonita habrá que verlo. ¡Prepararse, bando verde! Tranquilitos. Vale.
los monarcas. Cada vendedor que en esta plaza se encuentra, que provenga de fuera de este marquesado, deberá de pagar un impuesto. Caballero, eso pregúntaselo a todos los que por allí andan, que saben que estas lechugas son de mi huerta a la funera de Villena. ¡Eso! Por allí. Disculpe, bella dama, ¿soy vos de esta villa? Hacho, claro. Las malas lenguas dicen que sus lechugas son... Sí, señor, que ya le he dicho yo a usted que no le pago nada, que deje de darle a la tele y que vaya a otro sitio, hombre. Es la orden de los Reyes Católicos. La orden de los reyes, quien sea, me la pela gorda. ¡Eso! ¿Qué? ¿Eso qué? No, nada. Ni respeto, ni respeta, ni favor, y aquí cada uno que venda lo que quiera, que la venda. ¡Hombre! Pensaba. ¡Ay! Disculpe, es que mi lechuga, aparte de estar buenísima, ¡ay, ya me pongo de lechuga! Pues yo creo que esto solo tiene una manera de arreglarse. ¡A lechugazo! ¡Date parte de la noche de Vamos a ver. Si queréis igualdad, decidme que vamos a vender. Lechugas, ¿no? Hombre. No, lechugas de Villena. ¿Qué le dices tú a mí de las naranjas de Valencia, o del queso de la Mancha, que nos gusta comérnoslo, y yo te pienso de dónde estemos? Pues yo te digo una cosa, sea de donde sea mi lechuga, la vendo donde me da la gana. Señorita, tiene que pagarme porque si no... ¡Si no, qué! ¡A que se un lechugazo! ¡Y de los gordos! Mira, lo que has dicho antes te da la razón. Dejad de pedir monedas por tonterías y centrar en otras cosas más importantes, como por ejemplo las obras de Villena que lleva todo el pueblo levantado durante meses. O el presupuesto del mercado, que lo hemos dejado pasar. ¿Eso qué es? O el ayuntamiento, que solo le interesa el trabajo cuando vienen las fiestas del medievo. ¡Eso! Otra cosa que hace más daño todavía. La falta de ortografía del grupo de gente de Villena. ¡Que hace poco de literatura! Yo creo que llegado a este extremo solo tenéis una solución. Posicionaros en un bando y agarrar los machos que esta se viene fuerte. ¡Arriba el bando blanco! ¡Arriba! ¡Bando blanco! Hoy hemos venido aquí a defender nuestra huerta, pero más que nuestra lechuga, nuestros principios. Porque